Bueno, seguimos con el libro Ética, Inteligencia Artificial y Tecnofilosofía. Hemos llegado, y me remito, como siempre, al capítulo 4, Inteligencia Artificial, Transhumanismo y Tecnofilosofía. En este caso nos toca abordar el paper, fijaos qué bonita la portada que lo acompaña, el paper denominado Transhumanismo entre lo religioso y lo biológico, de Emmanuel Legorreta Rangel, que es filósofo y profesor universitario y manda el paper desde la Universidad Católica Lumen Gentium. Empieza con esta cita de Borges, que voy a citar yo también, porque me parece interesante. El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema. ¿Acaso el más vital de la metafísica? La eternidad, un juego o una fatigada esperanza. Borges, Historia de la Eternidad. Y precisamente, como podéis ver por el título, este paper explora la relación que hay entre lo religioso en un sentido amplio y el transhumanismo, diría también en un sentido amplio, aunque aquí algo más restringido, explorando que si bien hay puntos de tensión, como tal no hay una total incompatibilidad, como se puede llegar a pensar. De hecho, él mismo, Manuel, dirá después que esta vía le parecería la de considerar una mera incompatibilidad entre el transhumanismo y lo religioso, le parecerá una vía estéril que no sirve para explicar bien esta relación. Me iré deteniendo en algunas citas, como acostumbramos a hacer. Se pregunta efectivamente Manuel sobre la posmodernidad también, ¿no? Nos dice, ¿es pues la posmodernidad en sí compatible con la fe en lo sobrenatural? ¿De la posmodernidad se sigue la secularización forzosamente? ¿O de la secularización se sigue la posmodernidad? Veremos que obviamente el transhumanismo está desarrollándose en un mundo que ya es posmoderno, aunque eso no significa que el transhumanismo sea una concepción posmoderna. De hecho, quizás podría encajar más con otros ideales, como por ejemplo los ilustrados. Bien, uno de los objetos del debate filosóficos más acuciantes en el siglo XXI es, por supuesto, el transhumanismo, la afirmación de la posibilidad y conveniencia de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente a través del desarrollo y la puesta en disposición de tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psíquicas del ser humano. Está citando Emmanuel a Nick Bostrom, ¿no? Famoso transhumanista, que es además uno de los principales autores en este sentido y que tiene esta noción, por ejemplo, de la superinteligencia artificial, ¿no? Esa inteligencia la hemos mencionado, de hecho, en muchas de nuestras reseñas, que supera, ¿no?, cognitivamente en casi todos los aspectos al ser humano. Bien, menciono un par de casos complejos donde este desarrollo, ¿no?, transhumanista puede también, por supuesto, tener su parte moralmente inaceptable. Por ejemplo, el genetista He Yang-Kui, condenado a 3 años de prisión por la modificación de las niñas editadas genéticamente, aunque anunció que habían manipulado exitosamente los embriones humanos mediante una técnica de edición genética conocida como CRISPR, cuya finalidad fue hacer inmunes a 2 gemelas al virus del SIDA, ¿no? Pero, por supuesto, sin la legislación adecuada, pues este tipo de cosas es ilegales, ¿no? Por supuesto, por otra parte, tenemos compañías cuya finalidad es detener el envejecimiento y el cáncer, y la idea de mejoramiento intelectual es antiquísima, aunque es actualmente cuando estamos intentando desarrollar tecnologías que lo consigan. Uno de los debates más importantes sobre el transhumanismo es si ya somos hasta cierto punto transhumanistas, en el sentido de que hemos desarrollado una serie de, por así decirlo, extensibles de nuestra percepción y cognición que nos ayudan a desenvolvernos en el mundo. Una idea de este caso, ¿no?, sería, por ejemplo, las gafas de ver. Por supuesto, también podrían estar ahí las gafas de sol, los aparatos, ¿no?, los audífonos. Incluso podríamos hablar, por ejemplo, de los aparatos de dientes. Entonces, en cualquier caso, lo que vemos es una serie de aparatos que, bueno, utilizamos, muchas personas utilizan en su día a día para poder desarrollar ciertas facultades, y eso, pues según qué perspectivas, podría ser directamente transhumanista. Muchas de las visiones que critican esta postura lo que nos dicen es: esto no es transhumanista, primero porque no hay una
incorporación como tal, no hay una continuidad entre la tecnología que se está utilizando y la materia biológica, ¿no?, del ser humano, sino que de hecho el aparato se puede desprender. En algunos casos vemos que con más o mayor facilidad podríamos hablar, por ejemplo, del caso del marcapasos, que eso ya se puede desprender, pero bueno, con operaciones y a riesgo de la vida del paciente, por supuesto. Y también otra de las ideas es que en este caso lo que estamos haciendo es cubrir faltas, ¿no?, de facultades o capacidades que normativamente son típicas en el ser humano. Entonces no se trata de una ampliación, sino de una mera rehabilitación, podríamos considerar, y en ese sentido no sería transhumanista. Pero bueno, ¿qué nos dice Emmanuel? ¿No? Nos dice: el transhumanismo cree que la forma de lograr este mejoramiento puede ser en función de la ciencia y tecnología sobre los límites impuestos por la propia naturaleza. Es de una concepción darwiniana, la vida no tiende a mejorarse a partir del refinamiento educativo e intelectual, y lo que vemos es que el ser humano así es un ser deficiente y limitado en su naturaleza biológica, está condicionado, aunque no destinado, a límites espaciotemporales específicos de los cuales no puede trascender, convirtiéndole en una especie vulnerable. No obstante, al mismo tiempo permite mirarlo con una posibilidad de mejora, pues ¿acaso no es lo imperfecto lo que puede ser perfectible? Y aquí conecta efectivamente Emmanuel esta idea con la religión, ¿no? Y la idea de, luego lo veremos o lo comento directamente ahora, esta idea de Pico de la Mirandola, del ser humano y su naturaleza imperfecta, posible de lo mejor y de lo peor, y efectivamente la idea de Dios sería aquello, ¿no?, que lo impulsa a mejorar y a buscar su perfectibilidad. También cierta concepción darwinista, pues facilitaría la idea de que la tecnología sea un medio hábil, útil, aceptable, incluso legítimo para la mejora del ser humano, ¿no? Aunque bueno, por supuesto, pues aquí se puede hablar, ¿no?, de distintas formas de entender el darwinismo. No está claro, por ejemplo, si entenderlo como mera adaptabilidad indicaría pues una base legítima para este transhumanismo, porque claro, el mejoramiento no es lo mismo que la adaptabilidad, y de hecho parece que el mejoramiento sería una especie de deseo, en el caso del transhumanista muchas veces más individualista, que la idea de adaptabilidad, que tiene que ver con un entorno que te constriñe y te obliga o incita a desarrollar ciertos cambios. Como digo, pues esto depende, por supuesto, de qué interpretaciones filosóficas queramos hacer del darwinismo para dar cierta legitimidad o no a ciertas posturas. Y en general también estamos con esta idea de que efectivamente la base religiosa de buscar la perfectibilidad podría ser compatible con el transhumanismo. Si el transhumanismo apuesta por una vida mejor, perfecta y eterna, lo hace en razón de una vida presente y no en aras de una vida venidera sobrenatural. Aquí estaría, a pesar de, fijaos, la primera parte, ¿no?, de la oración encaja bastante bien con inquietudes religiosas, una vida mejor, perfecta y eterna, pero aquí en la segunda parte se vería pues esa desvinculación con la religión, porque nos dice lo hace en razón de una vida presente y no en aras de una vida venidera sobrenatural, ¿no? Es decir, que lo que se prometería sería efectivamente ese cielo en la tierra, no sabemos si negando, pero desde luego quizás despreciando, desprestigiando, más bien sería la palabra, este cielo sobrenatural que quizás ni siquiera es necesario, porque con nuestra tecnología y ciencia podemos llegar mucho más lejos. Estoy pensando también en que esto sería una especie de trascendentalismo tecnológico, ¿no? Pero sería un trascendentalismo a la vez inmanente, ¿no? Esa es la gracia, porque es superar las barreras, y lo dice aquí, ¿no? Nos dice, habrá superado así los límites religiosos, pero también los propios de la evolución biológica o natural, es decir, superar los límites de lo biológico, de lo religioso, de lo humano tal y como lo conocíamos hasta ahora, en ese sentido trascendental, y trascendental tecnológicamente, porque es a través de la tecnología como se trasciende, pero es una postura inmanentista porque se consigue en la propia vida de la naturaleza esa, aunque superándola, esa vida transhumanista, ¿no? Es decir, supero lo biológico, pero sigo en esta vida y no en otro mundo supraterrenal, viviendo como inmortal, como perfecto, como eterno, etcétera, etcétera. Creo que de hecho es interesante en esta relación con la religión, ¿no? Pues entender cómo quizás cuadra esta, porque claro, lo decía antes, es religión en sentido amplio, ¿no? Es decir, esa creencia en un Dios, en una vida más allá, esa búsqueda de perfectibilidad, quizás
en posturas que las conocemos, las hemos visto, ¿no? De religiones racionales, religiones que muchas veces proponen ser religiones de lo humano. Estoy pensando en Comte, por ejemplo, ¿no? Y su idea de una religión racional, una religión positiva, que sea precisamente aquella que tenga de Dios a la humanidad, cuadran mucho más con esta postura, porque precisamente es a través del despliegue de la tecnología y de la ciencia cómo vamos a entronar a la humanidad como divinidad, la humanidad en su conjunto, no un ser humano concreto. Por supuesto, Comte, ¿no? Que no es de un ciclo en el que pueda permitirse este tipo de reflexiones, no es un transhumanista, pero su idea de religión racional, positiva y basada en un ideal de humanidad es de las actitudes religiosas la más compatible, de las más compatibles con esta postura transhumanista, porque precisamente glorifica al humano en la tierra y quiere, a través de un despliegue científico, entronar como divino a la humanidad, como perfecto, como eterno. Esta idea, ¿no? Si os fijáis, encaja. Promete un paraíso en la tierra, lo estábamos hablando, sin necesidad de atravesar por los rigores previos de la penitencia, el sufrimiento, el sacrificio, usurpando al mismo Dios sus funciones en la determinación del destino humano. Esta cita es de Diéguez, también cita de Diéguez esta idea de que ya ha nacido ese humano que vivirá 200 años, ¿no? Y en este sentido, lo humano es una invención reciente que ha claudicado, se ha vuelto obsoleta, una categoría taxonómica que parece que ya no aplica, que es caduca para los nuevos fenómenos culturales de los países industrializados. Es decir, la idea, fijaos que antes hablamos de la humanidad divinizada, bueno, pues a lo mejor sería de la transhumanidad divinizada, porque este transhumanismo supone en cierta medida, luego lo dirá de todas formas, el transhumanismo por supuesto es una interpretación filosófica muy heterogénea, donde hay muchas posturas, pero cierta visión transhumanista defiende obviamente una superación del ser humano, ¿no? Y entonces lo que habría que entrenar no sería a Dios, pero tampoco sería ese humano corruptible sujeto a lo biológico, sino ese ser inmortal, que no envejece, tecnológicamente divino, se podría decir, ¿no? Que se desenvuelve en el mundo con una mayor facilidad, por lo menos en lo que problemas materiales requiere, que el ser humano actual. Y con esto hemos llegado a las conclusiones y voy a leer el último párrafo, como hago siempre, y nos dice: así, la lucha aparente entre lo transhumano y lo religioso cae en un terreno infértil, lo decíamos antes, que no representa el verdadero sentir de ambos campos. No existe problema de compatibilidad entre el deseo de perfeccionar al ser humano mediante el propio ser humano y la creencia en una divinidad que otorga sentido al quehacer cotidiano. Inclusive en el propio campo de la ciencia y la tecnología, la reflexión se torna entonces ética sobre las actividades de estos campos, por lo cual, desde una perspectiva filosófica y religiosa, puede llevarse a un uso controlado que no genere consecuencias negativas para el ser humano, ¿no? Sería una especie de transhumanismo moderado, ¿no? Que entiende pues, los problemas, por ejemplo, asociados al capitalismo y lo que podría ser un tecnofeudalismo, ¿no? Jerarquización tecnológica en base al poder económico de aquellas mejoras tecnológicas que el ser humano percibe. Y lo que nos encontramos es que así a las preguntas planteadas al inicio de este trabajo se puede responder que el transhumanismo no representa el límite de lo religioso, si bien quizá lo religioso presente ciertas transformaciones, como hemos visto, porque hay tensiones. Por el contrario, existe la posibilidad de compaginar con este, pues lo religioso también podría, sin ningún problema, servir de guía para el uso y desarrollo de la ciencia y tecnología en la vida del ser humano. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.